capacidad de uso de la tierra, ECUT, debe considerarse como una herramienta de tema de decisiones. Al considerarse los datos aportados como propuestas que permiten reducir el sobreuso del recurso suelo y con ello estabilizar a mediano plazo el manejo de los recursos naturales. El ECUT permite desarrollar acciones a instituciones gubernamentales o organizaciones no gubernamentales, ONG, programas y proyectos nacionales e internacionales para orientar el apropiado manejo del recurso tierra. A continuación se les indicará algunos pasos. Mi nombre es José Rodolfo Silva Rustrián. El día de hoy vamos a ver cómo se mide la pendiente de un terreno. Para empezar voy a mencionar que la pendiente al momento de hacer un estudio de capacidad de uso de suelo es un factor limitante. ¿Por qué razón? Porque al tener mayor pendiente vamos a tener más limitaciones a poder tener cultivos. Y por consiguiente, al tener menos pendiente, las limitaciones se van eliminando, es decir, tenemos menos limitaciones. Entonces, para poder medir la pendiente de un terreno en el campo, estando en campo, vamos a necesitar un palo que mide 100 centímetros, es decir, un metro, y vamos a necesitar un nivel. Este nos va a servir para que al momento de poner nuestro palo o nuestra rama en el terreno, por medio de acá veamos que esté nivelado y así poder tener un dato más preciso. El otro objeto que vamos a utilizar es un metro para poder medir los centímetros que va a haber de acá hacia el terreno y por consiguiente ese va a ser nuestro porcentaje de pendiente. Voy a pasar a mostrarles cómo se hace. Ponemos nuestro palo en un lugar del terreno, así, y como les había dicho, miremos que la burbujita que tiene este nivel queda en medio de las dos líneas. Al tenerlo nivelado pasamos a medir la distancia que hay del suelo hacia el palo con el metro. Nos damos cuenta que la distancia aproximadamente es de 7 centímetros. Y así es como podemos medir la pendiente de un terreno estando en campo. Soy Brian Alexander Silvestre Domingo y voy a mostrar cómo hacer la determinación de profundidad efectiva de un suelo. Por primera, este parámetro se determina pues con la ayuda de herramientas como el barreno. En este caso no poseo la ayuda de este tipo de herramientas, así que realizaré la determinación con otro tipo de metodología. Por primera entendemos que profundidad efectiva se refiere a ese espacio en el horizonte del suelo, en donde las raíces pueden crecer y desarrollarse sin mayor complicación. Partiendo de esto, sabemos que las raíces crecen y se desarrollan sin complicaciones hasta el horizonte B. Entonces nos ubicamos en un suelo en donde podemos visualizar los horizontes del suelo. En este caso podemos visualizar el horizonte 0, el horizonte A y el horizonte B. Y con la ayuda de un metro pasaremos a estimar pues la profundidad efectiva de este suelo. Colocamos el metro de esta forma y pasamos a estimar la profundidad efectiva. En este caso es de algunos 77 centímetros de profundidad efectiva. De esta forma podemos estimar la profundidad efectiva de un suelo. Les digo Serrano, el día de hoy voy a exponer que es el drenaje. El drenaje se define como la capacidad del suelo de filtrar el agua. Es decir, un factor tanto limitante como no limitante. En los no limitantes hay tres tipos de drenaje. El imperfecto, el cual tiene la menor pendiente de estos tres y siendo muy propenso a encharcar el agua. El siguiente sería el bueno, teniendo un poco más de pendiente y un poco así en su composición, llegando a demorar unas cuantas horas en filtrar el agua. El siguiente sería el excesivo, teniendo bastante pendiente y bastante así en su composición. El factor limitante, se caracteriza por tener un drenaje bastante pobre y deficiente, siendo bastante plano y llegando a acumular excesos de arcilla y agua. Este suele tardar en filtrar el agua varios días. De ahí estaría el drenaje nulo. Se caracteriza por ser un suelo gris bastante plano que acumula excesos de arcilla y agua, llegando a tardar entre varias semanas y meses. Se le consultó a un trabajador de Popoyán que me comunicó que en los alrededores de Huehuetenango, en Cuilco, suele haber
poca pendiente y no se suele echacar el agua porque suele ser un suelo arenoso. Y en San Sebastián, que es otro lugar de Huehuetenango, suele ser un suelo arcilloso y con bastante pendiente. Eso sería todo y gracias. Buenas tardes, mi nombre es Josué Manuel Santos Gómez. Vamos a hablar un poco sobre la pedregosidad. La pedregosidad en primera instancia se le considera aquellas partículas de material mayor que la grava, se considera 0.045 metros de diámetro, que equivalen a los 4.5 centímetros. Aquí incluimos el floramiento rocoso, ya sea por material de origen o que ha sido transportado como material aluvial. Muy bien, lo que vamos a considerar ahora es que la pedregosidad la dividimos en dos. Existe la pedregosidad superficial y la pedregosidad interna. Esta nosotros la evaluamos, hablando en general, la pedregosidad la evaluamos de acuerdo a la visual que nosotros vemos delimitando un área en algún terreno. En este caso nosotros, para la interna, nosotros tenemos que hacer calicatas en la cual nosotros vamos a evaluar el porcentaje de pedregosidad del volumen que abarca esta en nuestra calicata. Entonces, considerando que vemos un menor de 35% de pedregosidad internamente del suelo, esto se le considera como limitante. ¿Qué quiere decir eso? Que no limitante, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros la ponemos en la categoría de no limitante. En este caso, si pasa este 35%, se le considera como una pedregosidad interna limitante. Ahora bien, la pedregosidad superficial, nosotros tenemos que primero delimitar un área de 1 metro cuadrado y, de acuerdo a nuestra visual, poder determinar este porcentaje de pedregosidad. Entonces la vamos a dividir también en limitantes y no limitantes. Los no limitantes se le considera cuando abarca menos del 5%, es libre o ligeramente pedregoso, cuando no hay muchas piedras, ¿verdad? Cuando abarca de un 5% a un 20%, este también está en un rango de no limitante, que este se le considera como un moderadamente pedregoso. Ahora bien, ¿qué pasa si pasa del 20% hasta el 50% que nosotros consideremos? Este ya entra al rango de pedregosidad limitante, lo cual se le considerará pedregoso. Después, si es que nosotros llegamos otra vez a determinar que este porcentaje pasa del 50 hasta el 90% de área que ocupa las piedras, en este caso, se le considera como un terreno, podría decir, muy pedregoso. Ahora bien, si pasa ya del 90 hasta el 100% de pedregosidad, este terreno sería un extremadamente pedregoso.